La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Leemos en el nombre del Padre, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito, alabado, loado, engrandecido, Señor, exaltado, santificado sea tu nombre, Señor. Tu más alto propósito es establecer tu reino en nuestras vidas, Señor, para que solo así podamos vivir para hacer tu bendita, preciosa voluntad como se hace en el cielo, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, Maestro, capacítanos, Señor. Enséñanos, Señor. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa, el hogar, nuestra vida, nuestra familia, en vano trabajamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifica a Cristo en nuestras vidas, Señor. Glorifica tu palabra en medio de nosotros, Señor. Nosotros, Señor, disponemos nuestros sentidos, nuestro corazón, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para estar atentos a tu consejo. Señor, capacítanos para recibirlo, capacítanos para entenderlo, capacítanos para ponerlo por obra, Señor. Capacítanos para amarte y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos estudiando, hermanos, ya al final de la armadura de Dios, esta séptima arma de la armadura, que es orar en el Espíritu. Ya estamos en la parte 12ª de la oración en el Espíritu y hemos visto por la palabra, verso por verso, que orar en el Espíritu no tiene nada que ver con orar en lenguas, con orar en la forma que nos han enseñado a orar, u orar como enseñan muchos libros, sino que orar en el Espíritu habla de una posición, habla de una ubicación. El Espíritu Santo, ya lo hemos compartido, es la representación del santuario, del lugar santo, en donde la obra de Cristo, vuelvo y repito, era únicamente en el planeta Tierra. Cuando Cristo terminó su obra en el planeta Tierra de tomar un cuerpo para que a través de su cuerpo venir, dice que Él participó de carne y sangre como nosotros, para a través de esa carne y sangre destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el Señor cogió un cuerpo para que en ese cuerpo pudiera llevar sus pecados y los míos a una cruz, y a través de esa muerte poder el Señor justificarnos ante el Padre y poder decir: Padre, yo morí por ellos, toda la carga del pecado la recibí yo, así que todo aquel que venga a mí, Señor, recíbelo, porque en mí está justificado. Entonces dice la palabra que el Padre acepta o nos impugna la perfecta justicia de Cristo, la perfecta vida de Cristo y la perfecta obediencia de Cristo, así como usted y yo la viviésemos como Él. Dios nos ve en Cristo justificados, perdonados, amados y proyectados hacia una salvación eterna.
es la obra de Cristo en la tierra, pero la obra del Espíritu Santo es la obra ya del lugar santo, en donde viene el Señor y derrama esa lámpara, la menorá, los 7 espíritus de Dios. Dice que de su plenitud, esos 7 espíritus hablan de la perfecta plenitud de Cristo. Espíritu de Dios que vino sobre él en el bautismo, cuando dice que el Espíritu vino sobre él como paloma, y entonces se derramó sobre él el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, inteligencia, poder de Dios y temor de Dios. Y esa es la plenitud de Cristo, y dice que de su plenitud tomamos todos. Entonces, por eso es que el Señor, cuando usted y yo venimos, nos acercamos a la palabra, ya no vemos un libro que es imposible entender, sino un libro vivo, eficaz, que nos habla, que nos transforma, que nos vivifica, que nos santifica, que nos hace diferentes, que nos renueva el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, muy importante, porque la labor del Espíritu Santo es la más grande que existe. El Señor Jesucristo dijo: yo ya terminé mi obra. Ahora es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Os enviaré mi Espíritu. Él, no el pastor, no ningún predicador. Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él os llevará a toda la verdad. No dejó nada para ningún hombre. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad de Dios. Entonces, primero, Cristo terminó su obra y está a la derecha del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta ese tiempo tendrá que estar Cristo a la diestra del Padre. Y eso todavía no ha ocurrido, porque dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, mientras el Señor no venza la muerte, Cristo no viene. Así de claro. El Señor está allá, aquí está el Espíritu Santo. Entonces, nos viene enseñando el Señor verso por verso a través de su palabra por qué debemos orar en el Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es limpiarnos. La labor del Espíritu Santo es renovarnos, es cambiar nuestra mente, es regenerarnos, es santificarnos. Entonces, imagínense nuestra vida sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Dios habla no de orar en el Espíritu como refiriéndose a dones. Se está refiriendo a Dios. Entonces, habla de una posición. Entonces, ahí están los 7 espíritus, que también son la menorá, las 7 lámparas, están compuestas de 66 partes. Usted las puede contar una por una, 66 partes, lo muestra la Biblia. Y esas 66 partes son los 66 libros. Por eso es que dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, que un creyente andando sin la lámpara de Dios en su mente y en su corazón, hermano, entonces estamos en tinieblas. Por eso es que dice: ¿con qué limpiará el joven, el anciano, el niño, el adulto su camino? Dice: con obedecer la palabra de Dios, porque ella es la luz. Entonces, muy importante que podamos entender que esa es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Y el mismo Espíritu Santo ahí en el santuario nos enseña de que para orar había que pasar la primera parte, que era el atrio, que eso fue obra de Cristo, que ya la terminó en nosotros. O sea que usted y yo ya esa primera parte la cumplimos, falta la segunda, estamos en la segunda, entrar al lugar santo. Y para entrar al lugar santo, entonces ahí están las 7 lámparas de Dios, los 7 espíritus de Dios, los 66 libros de Dios, que ahí donde se derrama a través de la palabra. Porque la palabra es la que nos salva, la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos regenera, la palabra es la que nos renueva. La palabra es la que nos va a glorificar, dice la Biblia. Todo el Espíritu Santo, que es uno,
con la palabra. Y entonces, ya que nosotros tenemos eso, la mesa de los panes que viene a ser la palabra, entonces nos paramos ante el altar del incienso, que también es parte, la obra del Espíritu Santo, porque aquí lo dice claramente que la oración tiene que ser en el altar. Dice que nuestras oraciones suben como incienso de olor grato delante de Dios. Entonces, nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu Santo, en Dios, una ubicación. O sea, meternos en el santuario. Es hablar de la guianza del Espíritu. Por eso es que el Señor, el Espíritu Santo nos llama a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Estar en la perfecta voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu. A eso se refiere. O sea que yo no oro simplemente echando palabras al viento, sino que Dios no me acepta mi oración si no es en el Espíritu Santo. Ojo, porque el legalismo no entiende de esto. Esto no lo han enseñado nunca. Me lo habían enseñado nunca. Simplemente uno ora y ora y ora. Por eso dice la Biblia: pedís, no recibís, porque no sabéis pedir. Dios es misericordioso y a través de su misericordia nos ha dado cosas, nos regala. Pero qué importante es, todas las veces que Cristo dice en el Nuevo Testamento que si pidieres algo al Padre en mi nombre, dice que mi Padre sea glorificado, y el Hijo en el Padre, dice que el Señor nos responde. Muchísimos versículos, ya estamos en la enseñanza 12, los hemos leído muchos, no todos. Entonces, muy importante, porque ¿por qué debemos orar en el Espíritu Santo? Ojo, no en lenguas, eso no tiene nada que ver, sino en el Espíritu. Por eso les hice un pequeño recordatorio o un recorrido de nuevo de lo que es la obra del Espíritu, la obra de Cristo en el atrio, que Él la terminó y se fue. Y nos envió al Consolador, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y la obra que está ejerciendo Dios en este momento es a través de su Santo Espíritu. Entonces, seguimos. Voy a pegar un pequeño repaso con la limpieza para ser lleno espiritualmente, porque es necesario limpiarnos y poder ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Si uno no está limpio, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero sin santidad nadie puede acercarse al Señor tampoco. Entonces estamos viendo 3 condiciones para poder orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama en Efesios 5:18, dice claramente que no os embriaguéis con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. En Colosenses 3:16 nos llama a ser llenos abundantemente de la palabra, y dice para que conversemos entre nosotros, alabemos y adoremos y sirvamos con cánticos espirituales, con la palabra, con toda sabiduría, lo dice claramente. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es igual a la llenura de la palabra de Dios revelada en nuestras vidas, no a la llenura desde que ya me leí el libro varias veces. No sirve para nada. Tiene que ser que el Espíritu Santo nos dé la rema. El rema que es el que lleva 15 años el Evangelio, 15 años perdidos. Lleva 30 años perdidos. ¿Por qué? Porque mientras más nos enseña el Señor, más culpables nos hacemos y no obedecemos. Entonces mire cuánta gente que se congrega en las iglesias, los años que lleva perdidos, porque cada año, si revisamos cómo estuve el año pasado y cómo estoy terminando este año, quizá peor, porque ya sé más, escuché más, me congregué más, y como la cola de las vacas, para atrás. Ojo. Entonces Dios nos llama a vivir, a andar, a ser llenos del Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, andar y vivir guiados y gobernados por Dios, por el Señor. Pero para poder hacer eso, usted y yo necesitamos ser limpiados, para poder ser llenos del Espíritu Santo y para poder que Él nos guíe. Entonces, muy importante, nuevamente, así como dependemos de Cristo para poder comenzar una relación con Dios, como lo dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, necesitamos de Cristo para comenzar una relación con Dios, que seamos justificados. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos regenere, nos renueve, nos santifique y al final nos glorifique. Necesitamos
al Espíritu Santo. Entonces, orar con el Espíritu Santo es todo esto y mucho más que, si Dios lo permite, lo vamos a estar viendo. Entonces, sin el Espíritu Santo no habrá regeneración, imposible. No habrá renovación, no habrá santificación. Muy importante. Por eso es que estamos viendo la limpieza. Porque sin el Espíritu Santo tampoco habla glorificación. Porque la oración en el Espíritu, ya que después de que el Señor nos da toda la armadura, tiene que ser sellada con la oración en el Espíritu Santo. O sea, con que todo lo que hagamos sea gobernado por el Señor, sea dirigido por el Señor. Porque, o si no, si el Señor no edifica nuestra vida, en vano trabajamos. Entonces, total sumisión y sujeción al Señor y a su palabra. O lo que es lo mismo, llenura del Espíritu. Ojo, porque llenura del Espíritu es que están un hombre ministrando a unas personas ahí temblando, chapaleando, echando babasas, riéndose, lo que quiera. Es que está llena del Espíritu. No, está llena de psicología, no de ningún Espíritu Santo. Eso es perverso. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con llenura de la voluntad de Dios, nada más. Eso es llenura del Espíritu Santo, no llenura de dones. Porque el Señor vino y dio los dones y salió y se fue. Usted los puede usar como nos dé la gana. Muy importante. Usted puede tener cualquier don y hacerlo operar. Usted está en fornicación, lo que quiera, lo opera. Porque son irrevocables. O sea que usted puede hacer lo que quiera con eso. Pero el fruto, como es del Espíritu, solo funciona cuando el Espíritu está ahí metido. Y está alegre, y está contento, y está siendo obedecido. Entonces, gran diferencia entre dones que Él dejó y se fue, y el fruto del Espíritu, que necesita obligadamente la presencia, porque es de Él, es el que produce el amor, es el que produce la fe, es el que produce el gozo, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio. Él lo produce el Espíritu Santo. Mientras que el don, usted lo tiene, opérelo como quiera, no hay problema. Sin congregarse, tomando su cervecita, lo que quiera, Él opera. Es irrevocable. Entonces, muy importante, la primera condición para poder orar en el Espíritu es no contristar al Espíritu. Imagínese, usted en un hogar a la que juró amarla hasta que la muerte lo separe, y en vez de tenerla con gozo, alegre, así como ella, preparando su comidita, lavando, esforzándose por tener todo para cuando venga el esposo, y uno con la mujer entristecida por la fornicación, por el adulterio, por el maltrato. Imagínese usted. Imagínese con Dios, tener al Señor entristecido. Entristecido por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de perdón, que no perdona mientras que el Señor es perdón, por nuestras raíces, por tanta cosa, tenerlo entristecido. Y la primera condición es no entristecer al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Dios nos llama a no entristecerlo. Contristar al Espíritu Santo, estoy dando un repaso, significa que estamos causando dolor a alguien que nos ama. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos ama. La labor del Espíritu Santo, Él vino para cambiarnos, para transformarnos, para regenerarnos, para renovarnos, para santificarnos, para hacernos olor grato a Dios. Y esa es la labor más difícil que existe, porque todos nuestros pensamientos, dice la Biblia, que mucha gente, hermano, son pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Y como son contrarios nuestros pensamientos, también nuestro camino es contrario, ¿o no? Muy grave. El Espíritu Santo, Cristo lo envió para llevarnos al cielo, para glorificarnos en aquel día, para limpiarnos, para purificarnos. Todo Él lo hace a través de la palabra, no a través de sueños, ni de visiones, ni de administraciones de ningún pedazo de carne. El Espíritu Santo todo lo hace únicamente a través de la palabra, no más. Que todo eso nació en Azusa, principios del siglo
Por allá cuando nació el pentecostalismo y todo eso, el poder del hombre, que si usted no viene aquí, yo lo ministro, no hay nada. Olvídese de ese cuento. Si a usted no lo ministra la palabra, ¿para qué lo va a ministrar un pedazo de carne? Por ungido que se crea o que digan o como sea. Eso no, yo no creo en eso. Creo en la unción del Espíritu, creo que Dios usa a hombres y mujeres poderosamente, pero el único que transforma, si el Señor no edifica la casa, olvídate del pastor. Ojo con eso. Si el Señor no edifica a este hombre, en vano trabaja mi esposa haciéndose operaciones, poniéndose bonita, 60, 90, 60, no sirve, porque los ojos del hombre, usted lo sabe, nunca se sacian. ¿Ok? Muy importante, son cosas sencillas, es coquito, A, B, C. Entonces, lo primero que vimos, el Espíritu Santo se tristece cuando menospreciamos su palabra o tirar tras nuestras espaldas lo que significan o tipifican los títulos que tiene el Espíritu Santo. Él se entristece, tiene tantos títulos el Espíritu Santo, cada uno de esos títulos es lleno de poder para hacer una obra en nosotros. Por ejemplo, Él es el Espíritu de verdad, Él es el único que nos convence de verdad. Si yo rechazo la verdad, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Y así, tiene más de 100 títulos. Yo ya les dije la semana pasada, yo tengo como 30 y tantos, pero tienen más de 100 títulos. Entonces imagínese usted, ya empezamos mal. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por tanto, todo lo que sea falso en su vida y en la mía, engañoso, tramposo, exagerado, hipócrita, le entristece. Muy importante. El Espíritu Santo es el Espíritu de fe, de modo que la duda, la ansiedad, la incredulidad, la desconfianza en Dios, la desconfianza en sus promesas, la desconfianza en que Él hará, la falta de fe, lo entristece. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, todo lo que sea ingrato, desconsiderado, malicioso, resentido, que hay gente que se resiente con Dios porque no le vienen respuesta o porque está yendo a la iglesia y le pasan cosas, hermano. Es que la Biblia dice que a nosotros nos falta, a usted y a mí nos falta completar los padecimientos de Cristo. Entonces que a veces padecemos, gloria a Dios, porque es que a través del padecimiento es que nosotros logramos, el Señor nos ayuda a aterrizar. Usted pide fe, y si no practica la confianza, ¿y cómo va a practicar la confianza? Cuando vienen situaciones. Entonces vienen situaciones, usted debe confiar en el Señor. Y cuando necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, pues vienen circunstancias. ¿Para qué? Para que aumente nuestra fe y pueda hacer el Señor ser glorificado en la práctica. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, así que nuestra ignorancia de la palabra de Dios, nuestra ignorancia de los atributos de Dios, de las excelencias de Dios, de las perfecciones de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, lo entristece. Y hay lugares, la mayoría de los lugares, solo dan mantenimiento. Usted pasa los años y no conoce nada de Dios, simplemente mantenimiento y mantenimiento y mantenimiento. Entonces, ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo vamos a ser equipados? Como dice el Señor claramente que el Señor todo lo sabe, está en todas partes. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hay que conocerlo para no ofenderlo, para no entristecerlo, porque no importa donde yo me meta, ahí está Él. Él lo sabe todo. El predicador, el salmista David decía, he aquí, todavía no están los pensamientos en mi boca, y aquí ya tú lo sabes. Todo lo sabe el Señor. Entonces, muy importante, el espíritu de sabiduría, todo lo que sea ignorancia de la palabra, o nuestro orgullo propio porque sabemos mucha palabra, nuestras necedades lo entristece. Por eso, ¿cómo se conoce una persona que está conociendo, que está entendiendo la palabra? Porque está obedeciendo. O si no, simplemente es una persona llena de letra muerta. Esto llega a ser letra muerta y que mata. No solo muerta, mata, dice la Biblia. Entonces dice, no deseéis ser muchos maestros, porque mayor condenación, el que cree saber mucho, mayor condenación.
Se tiene que ver en el fruto, así sea de a poquitico que vamos, pero siempre hacia arriba, no hacia atrás. Es como, nuevamente, hasta que me muera voy a poner este ejemplo. Usted se mete al SENA, 2 o 3 años, tremendo técnico. Se mete a la universidad, 5 años, tremendo profesional. Hace 2 años más de maestría, excelente. Una excelencia. 30 años en la iglesia, como si hubiera acabado de llegar. Qué grave. Menospreciar la palabra, eso entristece al Espíritu Santo, y uno cree que está bien con Dios, que porque se congrega, que porque trae una ofrenda. A Dios no le interesa nada de eso, a Dios le interesa nuestra vida más que cualquier otra cosa, y cuando nuestra vida es de Él, para nosotros es un gozo bendecir a Dios conforme a la palabra. Es muy importante. El Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por consiguiente, nuestra debilidad, ojo, dominio propio. El Señor nos da dominio propio. O sea, para que podamos vencer nuestra debilidad, nuestra esterilidad con respecto a Dios y a su palabra. Muchos creyentes como si le hubieran inyectado la contra Dios. Crecen en el mundo, crecen en los deportes, crecen en las cosas del mundo. Hermanos, si esos celulares hablaran, crecen en todo, pero en Dios, cero, la contra. Entonces nuestra debilidad, porque Él es el espíritu de poder. No dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor. Eres débil, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué más, Señor? Y vestidos de toda la armadura de Dios. Nos toca a nosotros fortalecernos, nos toca, porque el Señor está abierto. Dice que el trono de la gracia está abierto para recibir misericordia. Dice que de su plenitud tomamos todo. Entonces, por consiguiente, el espíritu hermano, de amor, poder y dominio propio, nuestra debilidad, nuestra esterilidad, desorden en nuestras vidas y falta de disciplina entristecen al Espíritu Santo, hermanos. Me entristecen. Esterilidad, hermanos. Vemos la gente con esa hambre predicando por ahí, así los maldicen, los maltratan, les tiran cosas. Hermano, y tanta gente alrededor nuestro, nuestra propia familia no conoce de Dios, estériles, infructuosos en cuanto a que la palabra de Dios corra y sea glorificada en otros. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio, hermanos. ¿Por qué Cristo no puede fluir, hermano? Porque los conductos que somos usted y yo, de pronto están estancados por el pecado. Muy importante, hermanos. ¿Cómo, si la palabra debe fluir a través de nosotros, si lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestra caminar, la palabra es porque debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, obedeciendo? ¿Cómo es que una persona es vivificada? Porque yo escucho por ahí a veces que dicen, es que necesitamos un avivamiento, o sea, para que el Señor vivifique. No, un avivamiento. Mire lo que dice la Biblia. Vayamos al Salmo 119:25. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que viene un avivamiento? Más que avivamiento, vivificados, llenos de la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo? Ahí lo dice. Y no más que le voy a leer 3 versículos, pero ahí la Biblia está llena de esos. Salmo 119:25, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cuántos están abatidos por los problemas, las dificultades, la falta de trabajo, el hogar, hermanos, las relaciones, la familia, los hermanos? Pura desgracia por toda parte. Abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, ¿qué necesito? Y dice, vivifícame, ¿qué? Según tu palabra. Ojo, no según la administración de ningún brazo de carne. Tu palabra, muy importante. El mismo 119, el 107. Afligido estoy en gran manera, hermano, las circunstancias nos afligen. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Así que no busque ministración de nadie. Busque que la palabra lo ministre, que la palabra lo santifique, que la palabra, hermano, se revele Dios en su poder, en su misericordia, en sus promesas. Dice que hasta el día de hoy la mano del Señor sigue extendida para darnos conforme a lo que nosotros esperamos. Entonces, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. O sea que la única que vivifica es la palabra. Imagínense donde no se enseña la palabra y no por un mantenimiento, hermano. Dios mío, bendito. Qué cosa más increíble como han quitado la palabra de Dios y han metido a los ministradores. Al poder, al brazo de carne, hermano. Yo soy simplemente una persona más como usted que necesito de Dios en la misma medida que necesita usted, no más. Eso es todo. No soy más. Que si no me humillo, caigo como un yunker.
Que si peco, la presencia del Señor se aparta. Igual que con usted. Entonces, ¿qué somos? Simplemente Dios nos ha puesto en una posición para que expongamos su palabra, porque dice Malaquías 2 que de la boca de los sacerdotes, de los predicadores, beberá el pueblo la palabra de Dios. Salmo 119, 25. Defiende mi causa, Señor. A veces tenemos problemas, decimos, Señor, defiende. Mira, yo he orado así, Señor, defiende mi causa. Y redímeme. Mire cómo es que viene ese avivamiento, esa redención, esa defensa del Señor. Vivifícame con tu palabra. Entonces, olvídese de buscar otros medios, y menos los de carne. Pastores, predicadores ungidos, menos eso. Es la palabra. Así que, ¿por qué no fluye la palabra de Dios, hermano? La que vivifica, la que tiene que vivificar a nuestros hermanos que son inconversos, a nuestra familia, esposa, esposo, padres, gente, vecinos inconversos. ¿Por qué no están vivificados para que sean transformados? Porque los medios, los canales por los cuales debe fluir esa palabra están atascados por el pecado. Hermanos, ¿usted cree que porque es que usted va y ora por alguien o le lleva la palabra a alguien? No, el canal tiene que estar por donde va a fluir la palabra. Y Dios en su misericordia a veces toca a la gente, pero debe ser en el orden de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Así que todo lo que tiene sabor a indiferencia, ojo, tibieza. Ay, es que como le decían allá en Malaquías al Señor, los sacerdotes. Estoy harto de ese pan. Usted no sabe que hay gente que aquí, con la palabra que se da aquí, ha salido harta. Hermano, harta, fastidiados de la palabra. Se van más bien a que les toquen la carnita con musiquita, porque por ahí hay muy buenos músicos especiales para tocar la carnita. Entonces no crecemos, hermano. No hay bendición para nuestro hogar. Empiezo con mi muchacha, con mi novia, me caso y de un momento a otro estoy mirando otras, trayéndole sufrimiento a una mujer que me ama, o viceversa. ¿Por qué? Porque, hermano, es que Dios nos llama. Su palabra es la única que nos transforma, es la única que vivifica, es la única que nos da vida, es la única que nos transforma, nos regenera, hermano, la palabra. Entonces, el Espíritu Santo, ojo, que ¿por qué nos dice el Señor que hay que orar en el Espíritu? Porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Todo lo que tengas ahora indiferencia, tibieza, fastidio y insensibilidad a la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, lo entristecen. Hermano, obvio, es obvio. Quiero leerles esta porción, anótelo simplemente, Malaquías 1:13. Los sacerdotes, el Señor, acuérdese que la mesa del Señor, aquí el contexto está hablando de la cena del Señor, o sea, de que tomemos la cena. Pero la Biblia dice que Él es el pan de vida que vino del cielo. Entonces miren lo que dicen, habéis además dicho, le está acusando Dios a los sacerdotes, a los predicadores, a los creyentes. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y dice el Señor, y me despreciáis. ¿Usted cree que aquí se está dando la palabra de Dios y que a usted o a mí nos entre por un oído y nos salga por el otro? ¿Usted a quién está despreciando? A este pobre que está aquí dando la palabra. No, yo soy un necesitado más de Dios. Usted y yo estamos despreciando a Dios. Y no solamente lo despreciamos sus bendiciones, despreciamos la restauración que necesitamos, despreciamos la guianza, la dirección del Espíritu, hermano, rechazamos la cobertura de Dios, hermano, todo. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo, dice el Señor, eso de vuestra mano? Es cuando la Biblia dice, como oraba ahorita el hermano, que presentemos, la hermana, nuestra vida en sacrificio vivo. Cuando usted viene a congregarse, usted viene es a que Dios y yo venimos a que Dios nos hable, a que Dios nos muestre si estamos mal, a que Dios nos corrija, a que Dios nos guíe, hermano. Y entonces venimos y le ofrecemos de cualquier manera, pendiente de que ahorita la carrera, campeón, o el partido, o tengo hambre, la comida, o la invitación. Ojo, hermanos,
Solamente una horita a la semana escuchamos palabra, una hora, y la invalidamos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esta palabra. Y se está hablando de la cena del Señor, y qué más cena que la palabra. Hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu de gloria. Mire lo que dice Primera de Pedro, leámoslo, 4:14. Hermanos, vuelvo y les repito, el agradecimiento mío para con Dios es el más grande, porque yo no busco multitudes, busco un grupo de personas que queramos crecer en el conocimiento de Dios. Que el Señor derribe todos nuestros argumentos y nos ayude a confiar en Él, a andar en Él, a vivir en Él, para poder orar en Él. Y dice que toda nuestra oración será contestada. Crecer, que conozcamos, por eso se llama escuela bíblica, porque aquí venimos a estudiar la palabra, no a que nos den pancitos. Y siempre que el pecado, que el bautismo, que esto, Pablo dice que nosotros ya no estamos para tomar lechita, como por ahí, hermano, pura lechita, y ministración del pedazo de carne. No, necesitamos comida sólida, hermano, para que el Señor nos prepare para poder honrarlo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Le dicen, este cristiano, ven estos bobos, hermano, en vez de estar corriendo, hermano, trotando el fin de semana, madrugar a trotar, ahí están, zombies, tristemente. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque mire, el glorioso Espíritu de Dios, el glorioso, el Espíritu de gloria, reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de parte del mundo, el Espíritu Santo es blasfemado, Cristo es blasfemado, pero por nosotros, glorificado. Qué importante, hermanos. De modo que todo lo que es mundano, carnal o terrenal, en nosotros que somos creyentes, lo vitupera. Y eso lo entristece. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, hermano, para capacitarnos, para alabarnos, para llevarnos a cada uno a ser hechos conformes a la imagen del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Para eso fue enviado, para que nos transforme a través de la palabra. Pero todo lo que impida el propósito del Espíritu Santo de transformarnos, hermanos, a la imagen del Señor, lo entristece. Lo entristece. Muy importante. Permitir en nuestra vida cualquier cosa que sea contraria a lo que hablan estos títulos del Espíritu Santo, lo entristecen. Muy tremendo. Por ejemplo, y esto es muy grave, yo no tengo nada contra nadie, sino que yo soy una persona de la palabra. A mí, muéstreme por la palabra, acúseme por la palabra, enséñeme por la palabra. Pero lo que no es de la palabra, qué grave. Atribuirle al Espíritu Santo cualquier ministración, porque dicen no, que es el Espíritu Santo que está ministrando, no, es el pedazo de carne. Si a la persona no la ministra la palabra, no lo transforma la palabra, y eso se volvió el pan común. Por eso es que las iglesias crecen, porque la gente va allá a que le pasen cosas, le sucedan cosas. Muchos ministros, muchos predicadores hoy están estudiando psicología. Conozco dos. Psicología, porque con eso se manipula mejor las mentes débiles. Atribuirle al Espíritu Santo, hermano, cualquier cosa que Él no esté obrando, lo entristece. Es infidelidad contra Dios. Uy, qué grave. Amamos al mundo. Está nuestro corazón en las cosas del mundo. Entristece al glorioso Espíritu de Dios. Muy importante, hermanos.
Para ser llenos, hace falta ser limpiados. Para ser llenos, hermano, uno no puede acercarse a la palabra de Dios, a estudiar la palabra, lleno de pecado, lleno de adulterio, lleno de mentiras, lleno de fornicación. No tiene que arrepentirse. Para ser lleno necesitamos ser limpiados. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando vasos de oro. El Señor no está buscando vasos de oro. A pesar de que Efesios 2, 19 en adelante, 18 en adelante, habla de diferentes vasos. Dios no está buscando vasos de oro, pero eso sí, Dios está buscando vasos que se limpien. Que nos limpiemos, hermano. Dios exige vasos limpios porque Dios no va a depositar su gloria en vasos sucios. Eso ya lo hemos estudiado mucho. Dice, vuelva nuevamente, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 5, 6, 11, Romanos 15, 4, dice que las cosas que se escribieron para que usted y yo aprendamos de eso, para eso se escribieron. Muy importante. Entonces el Señor nos está enseñando, cuando el Señor en el primer testamento se iba a pasar del cielo, venía a llenar un lugar que le construyeron, dice 18 veces en el capítulo 39 y 40 de Éxodo, y Moisés hizo todo tal cual Dios se lo pidió. Y la última vez que mencionó eso dijo, y entonces la gloria del Señor llenó la casa. O sea, primero tiene que ser limpia y llena con las cosas de Dios, porque todos esos utensilios tipificaban a Cristo, tipificaban la palabra. ¿Ah? Entonces, la verdad de Dios, hermanos. Mire lo que dice, vayamos, leamos, segunda de Timoteo 2:21. Ahí lo dice claramente. Dice, segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y usted lee para atrás, ahí le dice de qué cosas, desde por ahí, mano, que limpiarnos de todas esas cosas, de todo lo que entristece al Espíritu Santo. Así que si alguno se limpia, usted o yo, es una decisión. Es una decisión. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay mucha iglesia que no es útil al Señor porque no está dispuesta para nada del Señor. Es muy importante, limpieza. La segunda condición para orar en el Espíritu Santo es: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apagar al Espíritu. Oiga, una cosa es entristecer. Como cuando una persona está en su hogar y con una novia en la calle, con una mujer en la calle. La entristece. Y enseguida va y la machaca, la vuelve nada, la apaga. Esto es peor que entristecer al Espíritu. Entonces, entristecemos al Espíritu Santo cuando le decimos sí a todas las cosas que nos rodean, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, al hogar, a todo. Cuando le decimos sí a todo. Lo que el mundo nos atrae, a todo lo que el mundo nos atrae, cuando le decimos sí a todo, apagamos al Espíritu Santo. Eso lo entristecemos. Apagamos al Espíritu Santo cuando le decimos no a Dios. No. Hasta aquí. Hay muchos creyentes que llegaron hasta un punto y a partir de ahí, no. Quien nos llama, hermano, Él nos llama con amor, hermano, a servirle. No os engañéis, dice por allá Ezequías, segunda de Crónicas, hermano. No os engañéis porque el Señor os ha llamado, primero, os ha llamado. Segundo, para que estéis en su presencia. Tercero, para que le sirváis. Cuarto, para que seáis
sus ministros. Quinto, para que le ofrezcáis el incienso, intercesión, adoración, oración. Ahí está. Cuando le decimos no a eso, no, yo simplemente me congrego, cojo la Biblia, pongo la Biblia y sigo mi vida. Domingo cojo la Biblia, traigo la Biblia, y algunos no la traen. Pero bueno, el Señor nos ayude. Entonces, apagamos al Espíritu Santo cuando le decimos no a Dios. Tremendo. ¿Qué le sucedió a Caín? Caín vino con amor, ese Caín vino con amor sincero, con sinceridad a ofrecerle al Señor. Pero ¿qué había dicho yo? ¿Qué había dicho Dios que había que ofrecerle? Sacrificio. ¿Y qué le ofreció él? Cosas del mundo. Le ofreció frutas. Dios exigía un sacrificio. Y él le ofreció lo que él quiso. No, es que yo vengo aquí y le ofrezco al Señor como yo quiera. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay cambio, no hay transformación, no hay vida del Espíritu. Por eso no andamos en el Espíritu. Porque le ofrecemos al Señor, como decía ahorita en Malaquías, lo que es cojo, lo que es ciego, lo que no sirve, lo podrido. Pero eso sí, al mundo. Ay, me acuerdo cuando íbamos a fiestas, hermano, que llegaban a las 3 de la mañana y uno, ay, ya se va a acabar, ay, que la extiendan un poquito. Y a las cosas de Dios, uy, hermano, ya lleva 40 minutos este tipo, ¿por qué no acaba? Hermanos, Caín resistió a Dios y resistió a Cristo, para los que entienden la palabra, porque el sacrificio hablaba de Cristo, así como lo ofreció Abel. Quiso acercarse a Dios a su manera. No, yo le ofrezco a Dios. No, hermano, Dios en su palabra, en su constitución, nos dice cómo ofrecerle. Dice que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo, hermano, vivo. No como vivos entre los muertos, vivo, santo, o sea, apartado. Señor, este tiempo es tuyo, Señor. Aparta, santo al Señor, hermano. Y dice que ese es el culto racional o el culto inteligente, el culto que Dios quiere. Porque la mayoría del culto es pura religión, puro legalismo y puro mantenimiento. Culto racional. ¿Qué dice el Señor en ese versículo? Hijo, usa tu cerebro, usa tu inteligencia. Tú vas a presentarte ante el presidente de la República de Colombia o de Estados Unidos. ¿Cómo vas a ir allá? Seguro que te vas a preparar, cómo caminar, en qué momento sentarte, todo, una mano. Y ante el Señor, vengo. Ya alabando y pensando en quién sabe qué, hermano. No, hermano. Culto inteligente. Si ocurre eso, si vengo y presento mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, va a ocurrir lo segundo. ¿Qué es? No nos conforméis a este siglo, a este mundo, al pecado del mundo, sino transformados por medio de la renovación, o sea, de vuestro entendimiento, o sea, que Dios nos renueve a través del Espíritu, su palabra, nuestra mente, porque llevamos 30, 40, 50, 60, 70 años recibiendo chatarra del mundo. Entonces necesitamos que esta mente se renueve con la palabra, para que podáis comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, si yo no presento mi vida como sacrificio vivo, no va a ocurrir nada de eso. Entonces, por eso es que tantos años y cada vez para atrás. Una realidad, hermanos. Esto de hoy es como un escáner de Dios para su vida y mi vida. Entonces, Caín, hermano, quiso acercarse a Dios a su manera y nosotros no le servimos a Dios a nuestra manera. Nosotros no podemos, hermano, venir y compartir la palabra aquí y simplemente cuando me digan que comparta la palabra, venir y coger 4 o 5 versículos y decir, no, hermano, necesitamos estar en la presencia del Señor, necesitamos buscar del Señor, necesitamos permitir que el Señor obre su voluntad en nuestras vidas, hermano, para poder venir, hermano, y darle, hermano, agradable al Señor. Esto no es así. O porque tiene el don de la prédica y tiene una elocuencia tremenda. No, hermano, hay que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser gobernado, sujeto y sumiso al Espíritu, o sea, que Él reine. No dice la oración más importante, venga a nosotros tu reino, o sea, ven y reina sobre mi vida, y como ya se estableció el reino de Dios en nuestra vida, vivimos para hacer la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Entonces, qué importante, hermano. Caín no mostró ningún símbolo de arrepentimiento hasta que al final, lo dice Génesis 4:14, se apartó del Señor. Ya, miren, ¿qué le pasó? Muerte. Apagó ya definitivamente al Espíritu.
Faraón, ¿se acuerdan con Faraón? La Biblia dice que cuando comenzó el Faraón terco en contra de los hijos de Dios, porque el Señor le había dicho con tiempo, deja salir a mi pueblo, tranquilo, y tú te quedas con todas las riquezas y con todo, déjalo simplemente salir. No quiso, se puso terco. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida? El Señor llámenos y nos hablan por acá, nos hablan por allí, hermano, en la radio, donde pentemos, ahí está el Señor llamando. Hasta que ya no hubo más remedio. Pero Dios es tan bueno que viene Faraón y le dice, no, dile, comenzó a pasar las cosas más terribles, Dios a destruir todo ese país. Y viene Faraón y le dice a Moisés, no, dile al Señor que pare, que no mande más juicios, que yo lo voy a dejar salir. Y apenas vio que ya el Señor no ocurrió nada más, ahí nos volvió otra vez a azotarlos y volvió otra vez, hasta que ya no hubo más remedio. Eso pasa en nuestras vidas, hasta que, hermano, Dios mismo lo endureció. Y después de que Dios lo endureció, ya no hubo más remedio. Dice, yo lo leo, ya vamos terminando. Dice Ezequiel 8:18. Miren, con la ayuda del Señor, voy a traer de pronto la siguiente enseñanza más adelante. Se va a llamar el celo de Dios, un Dios celoso. Si usted se lee Ezequiel 8, 9 y 10, ve cómo comienza un proceso en la vida del creyente. Y dice el Señor, le dice a Ezequiel que vaya y mire. Y lo lleva a Jerusalén, antes de que el Señor trajera el juicio más terrible, y ya no hubiese más remedio. Que Dios primero nos previene. Y entonces empezó el Señor a mostrarle la idolatría, la insensibilidad a Dios, la desobediencia a Dios. Mano, todo y va creciendo. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel, lo que viste es muy grave, pero te voy a mostrar cosas aún peores. Y entró, y le mostró, hermano, gente adorando, sacerdote, el sumo sacerdote, los 70 ancianos, el Sanedrín adorando al sol, etcétera, etcétera. Y le digo, pero no has visto nada, Ezequiel. Entonces mire, un proceso, ese es el proceso del creyente. Desobediencia, hasta que no hubo más remedio. Y ya en el verso 18 de Ezequiel 18, de Ezequiel 8 le dice, pues también yo procederé con furor y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Llega un momento en que hasta luego. Eso mismo le sucedió a los judíos. Ya nosotros estudiamos mucho aquí sobre eso en el primer testamento, cómo el Señor lo saca, y hasta que no murió el último, hermano, murieron millones, hasta que no murió el último, el Señor no los entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, hermano, dice que varias veces, hermano, tentaron contra Dios, hermano, desobedecieron a Dios, le pedían comida al Señor. Este pan que tú nos das, esto, es agua que nos das, todo lo que nos das, eso nos fastidia. No, queremos la carnita que había en Egipto, queremos las cebollas de Egipto, queremos todo lo que Hermano, es que Egipto es muy bueno. Usted tiene su mujer y ahí puede conseguir otra. U otra. Esto no, los ojos no se sacian. Se consigue otra. A la primera se la jugó, a la segunda también, porque es que en Egipto hay mejor carne. Eso es la realidad, hermanos. Y entonces, hasta que el Señor les daba comida, pero ¿para qué? Para luego enjuiciarlos. Cuando vino el Mesías, lo mismo le sucedió, hermano, lo mismo, el mismo juicio contra el Señor lo llama mala generación o generación mala. Mateo 23:32. Vosotros también, ojo, le está diciendo a los judíos del primer siglo, no a todos los judíos de ahí para adelante, sino los del primer siglo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Llegó un momento en que los del primer testamento llenaron la medida de la ira de Dios y Dios los acabó. Y entonces aquí Cristo viene y les dice lo mismo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, porque ellos le dijeron, les dice Pilatos, mira ahí a vuestro rey, le dice el pueblo, no queremos más rey que César, ese no es nuestro rey. Y le digo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Contristaron al Espíritu. Y después, hermano, dice el Señor, hasta que ya no hubo más remedio, apagar al Espíritu. Y dice 1 Tesalonicenses 2:15, Pablo sacando un resumen del juicio de Dios. Mire,
Mire el proceso hasta que apagamos el Espíritu, porque una cosa es contristar al Espíritu, otra cosa es apagarlo. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, está hablando los discípulos apóstoles, y no agradan a Dios. O sea, mire, un proceso. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. O sea, ellos trataban de matar a los apóstoles para que no le predicaran los gentiles y los gentiles se convirtieran al Señor. No, quería que todo el mundo muriera. Mire, así colman ellos siempre. Los del primer testamento que llenaron la medida y los del segundo, los del Nuevo Testamento que llenaron la medida, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Usted sabe que usted se va y se va hasta que llega a la pared y ahí no puede pasar para allá. El extremo, la ira de Dios. Ojo, apagar al Espíritu. Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad con nosotros cada día, la misericordia de Dios nuevas cada día, su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que prevaleciendo en bien hacer, buscan la gloria, honra y la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra de Dios, sino que obedecen a todo lo que es el mundo, injusticia, apagan al Espíritu. Así que entristecer o apagar al Espíritu Santo es muy grave, hermanos. Vendrá el día en que a cada creyente, hermano, que resista al Espíritu Santo, que menosprecie la palabra de Dios, que menosprecie la gracia y la misericordia de Dios, que se le cumplirá y ya no hubo más remedio. Y para terminar les quiero leer, podemos hablar del contexto. Yo he estudiado diferentes contextos sobre esto, pero qué tremendo cuando el Señor dice en Hebreos 6:4, porque es imposible, ojo, está hablando el Espíritu Santo. Dice que es imposible, así el hombre diga lo contrario, y a esto le dan unas traducciones tremendas, pero yo ya tengo un estudio sobre esto muy tremendo y muy profundo. Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, mire, aquí habemos un poco de iluminados y que nos ha gustado los dones de Dios y las cosas de Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí habemos muchos que nos ha enviado el Espíritu Santo, somos partícipes, se nos dio. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Nos gusta la palabra de Dios, ojo. Y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Ojo, que esto no significa que usted vaya y cometa un pecado. No, está hablando del proceso, es un proceso. Negar a Dios, negar su palabra, persistir en el pecado, persistir. O sea, no perseverar en el Señor. Porque el que persevera, el Señor lo guarda. Ojo, es el que deja de perseverar. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, dice que ya no habrá más arrepentimiento porque recayeron. Pero eso es un proceso. No permanecieron, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que, hermanos, qué importante es que entendamos que la oración en el Espíritu tiene que ver con la dirección de Dios, el gobierno de Dios, la sujeción y sumisión a Dios y a su palabra. Así que qué importante que sigamos entendiendo estas verdades del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, gracias por enseñarnos y capacitarnos para entender tu preciosa palabra, Señor. Señor, tú nos dices y nos enseñas que para orar en el Espíritu, para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, para vivir como olor grato delante de ti, Señor, tú nos dices que no contristemos a tu Espíritu Santo, el cual tú enviaste solamente para bendecirnos, Señor.
y que no lo apaguemos, Señor amado bendito. Señor, te damos gracias, Señor, por apercibirnos, Señor, por llamarnos la atención, por enseñarnos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a que esta palabra, Señor, no caiga al piso, Señor, sino que sea glorificada en nuestras vidas. Tráelo a la memoria, Señor. Capacítanos para entenderla, capacítanos para amarla y para obedecerla, capacítanos para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre. Bendito Señor. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermanos, por favor, y personas que nos visitan, quiero hacer una oración. Acuérdese que esto aquí no es una religión, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, su preciosa palabra. La religión es el opio del pueblo. Dios no nos llama a una religión, sino a una relación. No así como los esposos, conozco de casos de gente que vive él en Estados Unidos y tiene su novia, su esposa aquí, así pasan años porque el uno no ha podido venir, el otro, imagínense. Dios quiere una relación. Usted no quiere una esposa para estar hablando con ella por teléfono, sino para tenerla, para disfrutarla y viceversa. Eso quiere Dios. No una religión, sino una relación, uno a uno. Así que quiero hacer una oración. El Señor dice que regó la semilla. Hoy el Señor regó la semilla. Dice que el Espíritu Santo, el Señor, vino y regó la semilla, pero la palabra de Dios, hoy se regó la palabra de Dios. Una cayó en pedregales, salió el sol y la semillita empezó a calentar el sol, la semilla, la quemó, la mató. Dice que otra cayó sobre espinos, corazones endurecidos, corazones que aman al mundo, que no quieren saber nada de Dios, corazones que tienen muchos problemas y no les interesa. Entonces vienen los espinos y dice que ahogan la semilla, no permite que salga. Hay otra que cayó en el camino, recibieron la palabra con gozo y cuando salieron, se les olvidó, entonces vino y se la robó cualquier cosa del mundo. Pero dice que hay una que cayó en tierra fértil, un corazón que dice, Señor, yo sé que has hablado, es tu palabra, Señor, capacítame, Señor, para entenderla, capacítame, Señor, para que hagas tu obra a mí. Necesito tu bendición, tu restauración en mi vida, en mi hogar. Esa semilla es a la que yo le quiero guiar para que hagamos una oración. Si usted quiere, por favor, cerremos los ojos. Y aquella persona que nunca, conoce una religión, ha ido a una religión, ha venido aquí o a cualquier parte, pero no ha comenzado una relación. Acuérdese que para usted vincularse a una empresa, necesita firmar un contrato. Para usted vincularse a la universidad, a un colegio, necesita firmar. Con el Señor es igual. Para usted vincularse al Señor, dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Por favor, con los ojos cerrados, escuche lo que dice. Cerca de ti está la palabra. La palabra de Dios. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la que nos transforma, la que se predica. Que si confesares con tu boca, mire que hay que confesar con esta boca, que Jesucristo es Dios el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la confesión de boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Inmediatamente tú confiesas, el Espíritu Santo está allí en tu corazón viendo la sinceridad de tu confesión. Así que, por favor, con los ojos cerrados, el que quiera, porque la palabra de Dios y el Señor y sus bendiciones y sus promesas no son para todo el mundo, son para el que quiera. Así que el que quiera, por favor, dígale conmigo, con su boca, dígale: Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu palabra. Señor, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados hace 2000 años y que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Y como resucitaste, yo tengo, Señor, acceso a tus bendiciones, a tus promesas, a que me transformes, a que me sanes, que restaures mi vida, Señor, que me bendigas y que me salves. Señor amado, yo te abro mi vida, te abro mi corazón. Señor, perdóname todos mis errores, todos mis pecados, aún los que no me acuerdo, Señor. Señor, lávame con tu preciosa sangre, hazme esa persona que solo tú puedes hacer que yo sea. Yo te doy gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.